el presente video vamos a revisar un poquito cómo funciona GeoGebra y cuál es la idea o la intención de trabajo con GeoGebra. GeoGebra es un programa que permite hacer la simulación de algunos apartados matemáticos, algunas funciones geométricas a través de el plano cartesiano o este plano como ustedes lo están notando acá. GeoGebra como apartado inicial lo que nos muestra es cierta cantidad de botones que ustedes están viendo acá. Estos botones nos muestran y nos permiten manipular el interior como tal de GeoGebra. GeoGebra es una cuestión muy sencilla, es decir, puede crear puntos, puede crear rectas, puede crear semirrectas, puede crear ángulos, puede crear un montón de cosas que podemos analizar desde el punto de vista geométrico. Sin embargo, que estos puntos rectas, semirrectas o lo que sea que dibujemos acá también pueden analizarse desde el punto de vista matricial. GeoGebra tiene un apartado acá en la mitad, que es donde está el plano cartesiano. Nosotros podemos darle clic a vista, cuadrícula, y a partir de acá agregarle una cuadrícula si es el caso que necesitemos. En la parte izquierda ustedes notan que dice vista algebraica y es donde aparece todo lo que nosotros coloquemos dentro del gráfico cartesiano. Entonces, como primer asunto para entender de qué se trata GeoGebra, voy a colocar un punto en cualquier parte del plano cartesiano, en este caso en el punto 2,2. Yo lo coloco acá, pero ustedes pueden manipular ese punto 2,2 y pueden cambiarlo a otra posición que ustedes requieran en el caso de que el punto donde lo hayan colocado no sea exactamente el que necesitaban. Tengan en cuenta dos cosas. Aquí aparece objetos libres y objetos dependientes. Si yo colocara un punto, yo colocase un punto en el 00, en el punto 00, nótese que cambió el nombre a B y este punto 00 ya no lo puedo manipular, ya no lo puedo cambiar. Es decir, si yo le doy doble clic, no puedo hacer que este punto sea 1, 1 o otro número diferente a 00. Como no puedo cambiar los números, es necesario que este punto B lo hayamos agregado como un objeto libre. Eso en el caso de que necesitemos modificar alguno de los puntos dentro del gráfico del plano cartesiano. Ahora bien, si yo selecciono todo con control A, puedo también eliminarlo todo con suprimir, el botón suprimir, o a través del botón editar, borrar. Y así puedo liberar, digamos, la pantalla que tengo aquí. ¿Cómo coloco yo una recta? Una recta la puedo agregar a través de este segundo botón, el que ustedes ven aquí. Este segundo botón puede colocar segmentos entre puntos o hasta inclusive vectores, entre dos puntos o entre un vector simple. Sin embargo, si yo selecciono vector entre dos puntos sin haber seleccionado ningún punto, yo puedo crear automáticamente el punto desde inicial y finalizar en un punto B. Ese punto A y ese punto B los coloca automáticamente GeoGebra. Y lo importante o lo interesante acá es que GeoGebra automáticamente crea un vector matriz que en este caso se va a llamar U o tiene una letra minúscula. Notemos también adicionalmente que si yo agrego o quito estos botones de color verde, desaparecen o aparecen los tipos de vectores o el tipo de la información del vector o de los puntos que hayamos agregado dentro de GeoGebra. ¿Qué otra cosa? Como los dos puntos A y B en este caso aparecen como objetos libres, yo puedo modificarlos de posición y vean, nótense que automáticamente va a cambiar también el valor de del vector matriz que aparece como objeto dependiente. Si ustedes notan, este número 4 que aparece acá es la componente del eje horizontal, 4 en este caso. Y este número 2 que aparece acá es el componente del eje vertical, es decir, el número 2, vertical. O más fácil decirlo, la parte del eje X y la parte del eje Y, que sería el 2 en este caso. Si yo modifico la posición de B, lo puedo hacer debido a que los objetos son libres, vamos a obtener que también se modifican automáticamente los dos valores, tanto de X como de Y, inclusive. Si yo deseo crear una recta adicional perpendicular a un punto,
Puedo hacerlo a través de estos botones que aparecen acá: la recta paralela, las mediatrices, las bisectrices y otras rectas adicionales que desee yo crear. También puedo crear rectas que pasan por dos puntos, o puedo crear semirectas que pasan por otro punto. Para poder crear esto, puedo ir al primer botón, al que dice puntos. Puedo crear un nuevo punto de objeto, o puedo crear un nuevo punto intersectado o medio, y puedo a partir de ahí, digamos, en este caso voy a colocarlo en el punto C, puedo a partir de acá crear las rectas o las semirectas que yo necesite con dependencia. En este caso he creado una recta perpendicular a la línea que está adyacente en el vector AB. Este vector AB, como ustedes notan, voy a borrar primero la recta como tal. Este vector AB tiene una característica importante, o una de las características que tienen todos los vectores, que es que tiene una cantidad vectorial, o lo que llamamos una magnitud o módulo. Tiene adicionalmente un sentido, que es la dirección de la flecha, y también tiene una cuestión, y es que ese sentido está dependiente de la dirección, es decir que podemos ubicarlo dentro de todo el eje del plano cartesiano, y esa magnitud y ese sentido va a ser modificable debido a hacia qué cuadrante estamos dispersando ese vector. Si yo quiero saber cuál es la cantidad de la magnitud vectorial, muy fácilmente lo hago a través de este botón que dice ángulo. Este botón realmente lo que hace es regalarme medidas. Puedo hacer medidas de un ángulo, puedo hacer también medidas de distancia, puedo hacer también medidas de área y pendientes adicionales de la recta. En este caso, que me interesa conocer el valor de la magnitud del ángulo, entonces lo que hago es darle clic donde dice distancia o longitud y dar clic en el botón sobre el cual es el vector que necesito revisar. Como notarán, aparece un objeto dependiente que tiene el número 2,83, o sea que 2,83 es el valor de la magnitud vectorial de este vector, en este caso entre el vector AB, que se llama por ahora U. Si yo modifico el movimiento de B y lo coloco a la par del punto C, notemos que de una vez el valor de la distancia va cambiado a 1.8, o sea que realmente el vector lo podemos cambiar de tamaño, y esa magnitud va a cambiar dependiente de los otros dos valores, del valor del eje X y el valor del eje Y. Entonces tenemos tres valores importantes: 1,8, que sería el valor como tal de la magnitud del vector; 1,5, que sería el valor como tal del vector en su eje X; y el 1, que sería el valor como tal en su eje Y. Tengamos en cuenta que los vectores, como tienen dirección y sentido, teniendo en cuenta hacia dónde se dirigen dentro del cuadrante, digamos en este caso el vector U se dirige hacia el cuadrante más positivo, en este caso el cuadrante de la derecha y superior, pero si el vector se trasladara hacia el otro extremo, notemos que los dos valores han cambiado a un valor negativo, es decir que el valor del vector tiene ambas componentes negativas, y su magnitud, aunque es positiva, su dirección y sentido ha cambiado a negativo. En el caso de que lo coloquemos, digamos, en este cuadrante, solamente va a cambiar el valor de uno de los dos ejes. Puede ser en este caso el eje Y, o en este caso el eje X. Entonces, como conclusión, los vectores son, en GeoGebra, una definición de un vector matriz. Realmente lo que se hace es tomar las dos componentes, el eje X y el eje Y a partir de ahí se obtiene el resultado de su magnitud, que es lo que ustedes leen aquí como 2,5, que es la distancia del segmento AB. El vector es entonces una representación de una fuerza o de alguna otro tipo de elemento en la física que utilice dirección, magnitud y sentido. Muchas gracias por revisar este video.